Bueno, shalom, shalom. Bienvenidos todos a otro estudio. Estamos acá en Yeshiva, Nahalá ayer. Vamos a seguir estudiando el libro. Siempre se los muestro, me gusta mostrar en pantalla para que lo busquen. ¿Sí? Abir Yaakov. Estamos trabajando en la versión español para que lo tengan también. Seguimos la clase anterior sobre Ahdut Israel. ¿Quién me participa? ¿Qué aprendió de esa clase? Unidad de Israel. Amén. ¿De qué se habló? Que podemos ir juntos al cine y esas cosas, ¿no era? No, ¿verdad? Estaba hablando de eso. Estamos hablando de Ashkafá, como Am Israel que somos, como una familia que somos. Entonces quería abrir con un ejemplo. Estaba conversando este Shabbat con una persona y reflexionamos al punto de este concepto en el ejemplo de que me imagino que muchos, de repente los que tengan hermanos o tengan padres o tíos o algo, cualquier familiar que usted quiera, de sangre, consanguíneo, que en algún momento hemos tenido diferencias. Hemos tenido diferencias, sea con hermanos, padres, tíos, sobrinos, lo que sea. Y en medio de esa diferencia, en medio de esa disputa, en medio de esa roce, la pregunta clave es si la persona dejó de ser su familia, si dejó de ser su pariente. La respuesta es Sí. no. No puedes anular el parentesco. No hay forma de anular el parentesco. No puedes porque es una diferencia con los padres, hacer shalom. Decir, perdón, puedes decir, no son mis padres, pero la realidad ¿cuál es? No importa lo que tú sientas con tus padres, no puedes romper con la línea consanguínea que existe. A lo mismo con un hermano, a lo mismo con un tío, con una tía. No hay forma de romper el parentesco. Estoy hablando del nivel simple. Sabemos que a través de las alajás, si hay conversión, bla, 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 eso es otra historia. Estamos hablando de la enseñanza y del musar del tema. ¿Yo decía algo? No, es que hay veces que cuando uno tiene conflicto con los familiares, uno está el problema y vuelve y se pueden arreglar. Pero cuando uno entra en conflicto con una persona que no conoce, la discusión, pelea y no le importa a uno si se arreglaron o no. Bueno, Entonces muchas veces ahí se involucran como los sentimientos y eso, ¿no? buen ejemplo, a diferencia de que el papá no deja de ser papá o la mamá no deja de ser mamá, con un extraño, cuando tenemos una diferencia, ahí sí cortamos. Y hay personas que hasta ni siquiera volvimos a ver nunca más, ni volvimos a hablarle nunca más, qué sé yo. Porque no hay nada que te una a esa persona. No hay un vínculo. No hay nada ahí, una amistad que se pudo haber formado, pero ya. El detalle es que cuando nosotros esa conducta o esa realidad la tratamos de meter en la familia, ahí es donde viene el problema y el quiebre. Y es donde nosotros tenemos que trabajar. Aquí esta mesa está rodeada de gente unida por una sola causa, una sola razón, que es la Torah, que es Hashem, que es nuestra judeidad, nuestro judaísmo, como Am Israel. Y pese a que no existe el recuerdo histórico, perdón, la memoria, ¿sí?, de vínculo, como de repente fue con un mamá, una papá, un hermano, que crecimos juntos y eso está ahí, tenemos un reto como en este mundo de conversos, donde nosotros tenemos que tener la conciencia de esta necesidad y construir el vínculo. Porque a diferencia de nuestros padres o nuestras familias, ya sucedió de forma inconsciente. Que estuvimos en el seno de ese hogar y ya se formaron todos los principios, los lazos y todo eso. Pero nosotros al venir de otros mundos, de otros lugares, de otros países incluso, no todos ni siquiera somos de la misma, ni siquiera de la misma, ¿cómo se llama Ciudad. esto? Ciudad. Aquí se llama ¿qué? No, aquí no es estado. Capital. Capital. Ni siquiera. Culturas distintas. Culturas distintas, pensamientos distintos, familias distintas, incluso situaciones de vida totalmente distintas. Uno les tocó con mayor suerte, como dicen, uno con menos suerte. El detalle es que hoy nosotros somos el resultado de esa vida, de ese transitar y que convergemos todos acá.
Si nosotros no entendemos para qué hace conversión o cuál es, qué hay más allá de meterse en la mikve, entonces vamos a conservar ese aislamiento, aunque estemos juntos acá. O sea, esa indiferencia hacia el bienestar, hacia la necesidad, hacia los problemas, hacia las circunstancias, hacia el bien, porque no todo es malo, o sea, hasta las cosas buenas del otro. Entonces ahí nosotros tenemos que trabajar en cambiar nuestra escafá para ser, como dicen por ahí, judío, judío. ¿Sí? Porque si algo tiene el nativo, por decirlo así, que es donde sea y llega a cualquier lugar que ni conoce al otro, pero somos judíos, man. Y yo les comparto una historia que al grupo, cierta persona necesitaba viajar a otro país, a otra ciudad, tiempos de burro y de carreteras de barro. Entonces llega a una ciudad, todo es por las lluvias, se tuvo que parar allí, todo está muy fangoso, empieza a preguntar, ¿hay algún judío, alguna comunidad acá? Entonces, hay un judío que vive acá en esta ciudad. Y lo llevan. A lo que él llega, toca la puerta y le sale un señor mayor. Buenos días, buenas tardes. Disculpe, estabas previo a Shabbat, por eso se detuvo. Previo a Shabbat, eres Shabbat y, disculpe, ¿puedo pasar Shabbat con usted? A lo que el señor lo miró con una cara que dice molestas, transmitió esa vibra negativa, por decirlo así, y agarró y ¡pah! Cerró la puerta y se metió. Y el otro quedó como que, ¿what? ¿Qué pasó aquí? Cuando se iba a dar la vuelta a retirarse, abren la puerta otra vez, el mozo, por decir, bienvenido, bienvenido, el jefe, el dueño, el señor envía que pase para que pueda hacer Shabbat. Yo lo atiendo, no se preocupe por su burro, por su caballo, lo que sea ahí, yo solo también va a tener pasto, va a estar bien cuidado del frío, de la lluvia. Yo me encargo, pase adelante. Y entra y tremenda habitación y todo. Y ¿cómo que? No entiendo qué pasó aquí. Y bueno, asumió que iba a pasar Shabbat ahí metido en ese cuarto. Se arregló, hizo su rezo, a lo que de repente llega el dueño de la casa, abre la habitación con una buena sonrisa, con una buena vibra. Lo invita a comer, bueno, vamos a sentarnos a comer, vamos a hacer la seudá. Y el hombre sigue como que contrariado, como que este no fue el que me tiró la puerta y ahora anda con una sonrisa, este que es bipolar, ¿o qué? Términos latinos aquí, bipolar el hombre. Bien, Kabbalah Shabbat, Kiddush, comida, cantaron, tal, y bueno, listo. Lo llevaron a su habitación otra vez y todo tendido, todo acomodado, todo como que parece un hotel 5 estrellas. Bueno, se entregó a la suerte que dice, vamos a seguir a ver qué sigue pasando. Al otro día en la mañana pensó que también iba a rezar solo y no, efectivamente llegó el dueño otra vez, vamos a rezar, vamos a comer, Terminó la comida, el señor se fue a su biblioteca a seguir estudiando Torah y él se fue a su habitación. Y todo bien, tercera comida, Melave Malca, cuarta comida, Abdala, Melave Malca y todo excelente. El hombre quedó como que bueno, se iba a ir ya para no molestar más y el señor, no puedes viajar de noche, es un peligro, quédate hasta mañana. Pasa el día siguiente y ya le tocó irse. Bueno, me gustaría retenerlo un poco más, pero tiene que seguir su camino. A lo que él se va le dice, puedo hacer una pregunta y espero que no se moleste. Sí, claro, cuéntame. Porque cuando llegué a la puerta usted me recibió con una mala cara y hasta la puerta me la tiró de encima? Y no entiendo, no compagina eso con todo su trato y todo lo que me ha brindado en este tiempo de Shabbat. Y así el hombre, no entiendes. Soy el único judío en esta ciudad. ¿Cómo tú me vas a preguntar a mí si puedes pasar Shabbat acá? O sea, ¿qué pregunta es esa? Lo ofendió con la pregunta. Me ofendió con la pregunta. ¿Cómo vas a preguntar si puedes? Es tu casa, debiste haber hasta pasado incluso. Entonces, Ashkafá, quizás no es el mejor ejemplo, pero por lo menos donde vengo, los que son de Venezuela, han visto crecer a los chinos, a los árabes, a los italianos. Ni se conocen, pero donde llegan, se apoyan entre todos y de repente tienen panaderías, tienen pizzerías, tienen restaurantes chinos, tienen de todo. Y crecen y la gente ni se conoce. Y tú pasas por una panadería, por lo general, pasabas por una panadería y estaban todos los árabes sentados
tomando sus hierbas y su broma y ni se conocen. Y a una hora X, ¡buah! Tú pasabas por esa panadería y lo veías todo. Yo me acuerdo de niño, cuando veía todo eso, me parecía una cultura rara y distinta a lo que yo veía. ¿Pero por qué? Ashkafá. No importa de dónde vienes. Lo que importa es quién eres. Eres Am Israel. Entonces, cuando eres Am Israel, apoyas, ayudas, defiendes, cuidas a tu otro órgano. Y sigo usando el ejemplo de los órganos del cuerpo porque creo que es lo más simple para entender. ¿Sí? El riñón ayuda al corazón, el corazón ayuda al pulmón, el pulmón para que todo el cuerpo funcione debidamente. Cada uno haciendo su trabajo, cada uno con su diferencia, eso se entiende, todos somos distintos, veníamos con culturas distintas, cada quien tiene una función distinta, pero somos un solo cuerpo. Somos Am Israel. No existe corazón sin hígado y ni hígado sin corazón. No existe un órgano sin el otro. Entonces, cuando una pieza, un minion, falla, ¿quién sufre? Todo el cuerpo. Todo el cuerpo. No hay Kaddish, no hay Torah. ¿Dónde está el 10º? Entonces, ¿por qué todos somos uno? Y ahí es donde viene el hilo delgado para continuar con el libro. Como somos 10, ¿qué importa el 11? No, cuidado. Sí importa. Saku Baruj estamos los 10, pero sí importa el 11. Entonces, cuidado con ese pequeño hilo delgado que muchas veces se pasa porque creemos que ya estamos los 10 y ya eso es suficiente. No, Am Israel, son 12 tribus. Si llegaron 10, faltan 2. ¿Qué te pasó? ¿Cómo te sientes? ¿Qué te puede ayudar? Pasajes, dinero, distancia, enfermedad. ¿Qué pasó? Pero es más fácil criticar porque se quedó dormido y asumir que se quedó dormido y no quiso venir. Hay unos casos que son obvios y se saben, pero tenemos en este caso que funcionar como un solo cuerpo. Hazaku Baruch para Shakora, que hablábamos ahorita en la tefilá. Tenemos que apostar a que todos estemos en este caso en nuestras diferencias unidos. No todos tenemos que tener el mismo pensamiento, repito la frase, pero todos tenemos que tener los mismos respetos. Y de esta forma crecemos. Y eso es lo que nos diferencia de las demás religiones. ¿No han visto que la iglesia tal se pelea con la otra iglesia tal? Y estos sí tienen la verdad y aquellos no, y estos se van para el infierno. Déjele eso a los goín, déjele eso a las creencias fútiles, las creencias estériles. Eso no es Torah. Entonces, a vivir Torah, que para eso es que estamos aquí. Entonces sigue diciendo a Jacob, nos sigue aconsejando. Bezehu Shamar Bayisú me Refidim. Entonces, y por esto fue dicho, partieron de Refidim, estamos hablando de Amalek, ¿sí? Porque atacó a Israel, bajó Refidim, ¿sí? Flojo, bajó el estudio de la Torah, y por eso tuvo acceso sobre nosotros. Por eso si la contienda o si la diferencia o si la cosa prevalece, no hay Torah, y todo lo que Yitzhak, Samechmen, todo lo que usted quiera, viene en contra y nos puede dar duro, nos puede destruir. Porque no estamos enfocados, alineados con la labor que hay que hacer. Entonces, bueno, siempre es necesario, yo siempre digo esto, estudio de Torah. ¿Qué es estudio de Torah? ¿Sí? Sentarme con el libro a leer a 1000 por hora, o a la Gemara, o lo que sea, o la halajá. No, es que lo que estoy leyendo es para hacerlo. Entonces, Ashkafá judía, se supone, damos por hecho, de que cuando hablamos de estudio, es lo que usted está estudiando para vivir y hacer. Entonces, el estudio de la Torah. De Hayenu, es decir, no sé. Entonces, la flojera en este caso llegó a las manos, ¿sí? del pueblo, y por eso en este caso Malek tuvo como vencer o como prevalecer, pero en el momento en que nos activamos, por decirlo así, nosotros vencimos. Ahora, ¿qué tenemos en este caso? Un segundito aquí. Entonces, nosotros llegamos, ¿qué pasa? A través de la travesía, llegamos al Sinai. ¿Qué quiere decir? Hace la alusión a la Torah que estudiamos y lo que nos fortalece.
Le cabe el Torah, o sea, nosotros de esta forma recibimos la Torah y a través de ello tuvimos el mérito de guardar, de que nos guardara, perdón, a nosotros, de que nos guardara a nosotros. Entonces, acampó allí Israel. Nuevamente, el término es utilizado como una sola unidad. Acampó Israel allí. O sea, que hubo un solo corazón, Beish Echad, y una unidad. Y una unidad como un hombre, como si fuera uno solo. Cuando llegamos al Sinaí. Que Moshe Darashum, como interpretaron en este caso nuestros rabinos de bendita memoria, en cuanto a lo que he sabido y lo que se entiende, se estableció en este caso Bilshum Rabbin, en plural, en este caso se utilizó el término en plural. Un segundo. Entonces, Rabotinos y no libros que establecieron el plural de qué, del Tajanún. Allano, pagano, ¿sí? Fallamos, pecamos, transgredimos. Y es donde nosotros hemos dicho, pero yo no he hecho X pecado, igual lo tenéis que hacer. Y la enseñanza grande era, ¿por qué? Porque no lo hice yo, pero puede que lo hizo otro yudí. Y como somos el mismo cuerpo, pues qué importa si el hígado funciona un poco menos. Todo el cuerpo sufrió. Entonces, así Jajamín, entendiendo todos estos conceptos, estableció en este caso estas plegarias y este sistema de tikkun, de rectificación de forma plural, aunque nosotros no lo hicimos, porque todos somos uno. Mishum de Hol Israel, debido a que todo Israel son entonces garantes de la Z, uno del otro. Todos somos garantes uno del otro, todos somos, como dicen, corresponsables de nuestras acciones y de las acciones del otro. Y si no hay en cada uno y uno esta transgresión, en este caso, sobre la cual se llega sobre ellos, se encuentra, en este caso, con su compañero. O sea, si la persona, si entre uno y uno hubo o no hay diferencias, al fin y al cabo, siempre a través de cualquier otro compañero puede llegar la transgresión. Por eso debe prevalecer siempre la acción en plural en cuanto a pedir perdón, pedir misericordia a Kadosh Baruj Hu para que nos perdone. Y debido a la garantía, en este caso, de esta garantía, es considerado por ella y que se considere como si hubiésemos sido uno mismo, como se dijo, acampó Israel. Entonces, cuando nosotros nos mantenemos en esa sintonía de que falló otro yehudí, sea por mi causa, hace shalom, sea porque yo no hice mucho, sea porque hice poco, es el mismo acampó, o sea, estoy tan involucrado. No hablemos de castigo, pues obviamente va a ser distinto, Hashem va a tratar con cada uno distinto, pero somos igualmente responsables en grado mayor o en grado menor de lo que pueda ocurrir a nuestro alrededor. Decíamos ayer también sobre habían dicho un ejemplo. El gallo que pica. No. Se me fue la paloma que dice. Ahorita lo digo. Bueno. Entonces, todos somos responsables, todos nos ayudamos, todos ganamos o todos perdemos. Si odia, en este caso, a su compañero y dice, ¿qué importa? ¿Qué importa? He aquí que no, yo no le hice nada a él, o no estoy haciendo ningún mal a él, o no le estoy haciendo ningún daño. Normal, el pecó en X, Y, Z. Eso es problema de él, tampoco yo no hice nada ahí. Vegan, y también dice, mi boca no dijo, no hizo. Eso es cuando nos desligamos, como dicen de la... Mi boca no dijo, no hizo nada sobre él. No lo difamé o X, Y, Z. Él se difamó solito, él se metió solito en ese problema. O sea, cuando tenemos indiferencia, hay un problema. Sí, hay un problema. ¿Cuál es el problema? Dice, esta persona que piensa así no ha reflexionado, no ha entendido la Torah. Esta persona que se desliga, que busca
separarse de la responsabilidad y hacerse el extraño ante los problemas, ante las situaciones que pasan. Esta persona no ha reflexionado en su corazón, no ha entendido la Torah. Pues la misma Torah dijo en Devarim Yud Tef Yud Aleph, Veji ish soné le reahu. Y sucederá, y si un hombre odia, en este caso a su compañero, y lo acecha y se levanta sobre él, transgrede sobre lo que fue dicho. Lo tizoné, no odiarás, no guardarás rencor, como dicen, sobre tu hermano en tu corazón. Pero yo no estoy guardando rencor sobre él, o sea, solamente me estoy desligando de algo malo o algo no tan bueno que hizo la persona. Sí, en el momento en el que, o vamos a darle el ejemplo más obvio, cuando la persona está involucrada con un familiar y hace algo no tan bueno, ¿sí? Te importa ayudar a resolver la situación. Sea un padre, problemas con otra persona, sea para defenderlo, sea para buscar la verdad, que es difícil, siempre por lo general para defender, no importa si es culpable o es inocente. Pero el punto es que tú tomas acciones cuando la persona te importa. Y lo más cercano, como siempre, mamá, papá o hermano. Se mete en un problema, uno busca ayudarlo. Uno buscar la forma de qué pasó, sin importar si es culpable o es inocente. Entonces, al ser indiferente, ¿qué está diciendo? No me importas. Se metió en ese problema, como dice mucho, también dentro de las familias. Estamos hablando siempre, como pongo su ejemplo, familias Goy, ¿sí? Baruch Hashem, nosotros los judíos no somos así. Él se metió solo en ese problema. ¿Qué hay ahí? Rencor, resentimiento. Hay algo ahí que le impide ayudar a la otra persona. Entonces, así como ocurre en el mundo Goy, aplica esa forma, por decirlo así, cuando nosotros nos hacemos indiferentes ante nuestro hermano Yehudi, que tomó una actitud negativa o no debida, o hizo un negocio que no debía hacer y se le advirtió y falló y perdió plata y la parnasá de su familia quedó afectada, qué sé yo, cualquier cosa, cualquier problema. Él se metió solo en ese problema. Entonces, ahí hay algo que está rondando en el corazón. Por eso dice, esta persona no entendió, está transgrediendo, no tomarás venganza, en este caso, sobre tu compañero, no guardarás rencor sobre tu compañero, no lo odiarás. Entonces, al final de todo esto, ¿qué pasa? La persona que piensa así, si no entrenó su corazón y lo que vive es así, terminará pecando, dice. Terminará pecando, terminará odiando, terminará, no en el momento, de repente el momento lo hace por inconsciencia, pero el ejercicio lo llevará a, ¿qué dice? Al final lo llevará a transgredir. Al final, cuando sí estás involucrado, cuando sí puedes hacer algo grande, como ya está entrenado en la indiferencia, entonces, ahora sí el problema, si antes no fue tu problema directo, ahora sí va a ser directo, porque al entrenar el corazón a la indiferencia, entonces te va a llevar a que llegue ese punto donde sí eres responsable y también actúes con indiferencia. Y ahí vas a traer más sangre sobre ti o más pecado sobre ti. Entonces hay que trabajar mucho en ese musar, en ese corazón, de poder hacernos sensibles al entorno, a lo que está pasando y siempre buscar las soluciones. Nunca problema. No buscamos quién se equivocó, buscamos cómo rectificamos esto, cómo acomodamos esto, cómo reparamos el daño, cómo unimos lo que se rompió, cómo amarramos el nudo. Ya, ¿qué importa quién lo rompió, cómo lo rompió? Busquemos la solución. Entonces, además, dice, la persona esta anula dice, Vitel mitzvah hacer gadol, anula una mitzvah de hacer, o sea, positiva, muy grande. La que es llamada, por decirlo así, el principio o la principal mitzvah de toda la Torah, que es que Moshe Amru Rabotes no sino le braja, como nos enseñaron en este caso, Rabotes no sino le braja. ¿Cuál es esa? Beahafta le reaja camoja. ¿Cómo puedo yo amar? Es una mitzvah activa. Una mitzvah activa. ¿Cómo puedo yo amar o demostrar que amo, que guardo esta mitzvah con un corazón así o con una indiferencia de esa magnitud? Entonces, de la colgador la Torah. Y esta es el principio grande en la Torah. ¿Eso no también importaría
aparte de hacer un trabajo externo con cada una de las personas como comunidad, no también habla del trabajo personal que yo debo hacer en mí mismo, en amor a mí mismo, porque dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero hay personas que ni siquiera tienen buena autoestima con ellos mismos. Entonces, ¿cómo aplican algo hacia afuera cuando ellos están llenos de traumas, llenos de problemas personales, traumas de la infancia, problemas con ellos mismos donde se desprecian a sí mismos, donde tienen baja autoestima? ¿Y qué pasa? Una persona que tiene esos sentimientos, a la hora de ver otro, como él tiene baja autoestima, también él no le interesa despreciar a otro, o tratarlo mal. Entonces también se trata es que cada persona tiene que hacerse responsable de sí misma. Totalmente de acuerdo. Entonces, como dice, por eso lo estudiamos acá, de forma de mesa, porque, porque lo más difícil es esto, la parte a expresar hacia afuera. ¿Por qué? Porque si la ausencia está desde adentro, pues, o sea, hacemos conciencia acá, como comunidad. Como que nadie puede dar lo que no tiene. O sea, Exactamente, hacemos cosas como comunidad, pero el fin de todo esto es que trabajemos cada uno, por eso el fin de todo esto ¿qué es? Trabajar en la midot de uno, porque al fin y al cabo es la raíz de lo externo. Entonces, sí, muchos de repente crecimos sin padre, no tenemos ese arraigo de repente a una figura de autoridad, o no tuvieron hermanos, no tienen hermanos, entonces no hay como que afinidad con el que les rodea, ¿no? ¿Sí? O a la inversa, con el padre, sin madre, Hasbe Shalom, lo alejen, no vieron en vida a sus padres, o crecieron con un abuelo, con una abuela, y los padres estuvieron ausentes. Entonces hay muchas, como dice yo, o sea, hay muchas cicatrices que en esta parte, en este tema, ¿sí? Afecta muchísimo. es como que cada quien tiene, la única manera de poder lograr eso es que la persona se haga responsable de su vida. O sea, yo sé que soy carente de esto, sé que tuve problemas de esto, de esto, de esto, y así uno va como sanando eso para poder manifestarlo hacia afuera. Así es, como dice el de Torah 1, cuando termina el Shiur, que dice, y nosotros aquí estudiamos Torah para cambiar, con ganas de cambiar. Por eso estudiamos el Musar no es para tener conocimientos, incluso, la misma Gemara, toda la belleza que hay dentro de ella, y no las alajá, porque en fin, la Gemara tampoco es alajá, es el desarrollo humano, las discusiones, las diferencias, las tantas posibilidades que existen, ¿sí? Por eso no buscamos las alajá en la Gemara. En la Gemara buscamos ¿qué? Todas las razones, las posibles causas que existen en nuestra vida. Porque es más fácil, o es fácil, así las alajá, tú estás equivocado. Pero ya va, la Gemara mostró toda una ramificación para poder llegar a esa ley en la que sí está equivocado, pero puede que su condición no es la que quedó en la conclusión. Porque su condición es una de las tantas opciones que había en la Gemara. O sea, la humanidad, la cantidad de variedades que pueden existir en nuestra vida, según sea el caso. Entonces las Gemara no son contradicciones, sino son diferentes formas de vivir la vida. Totalmente. Por eso es que al fin y al cabo, ¿qué decimos? No, así quedó la ley. Pero cuando hablamos de alajá, siempre citamos otro tipo de acciones, otro tipo de conclusiones. Y dice, bueno, y quien opina así, tienen en quien apoyarse. ¿Por qué? Porque aquí no es blanco y negro. Porque hay condiciones que nos impiden hacer la lejatjila. O que nos impiden hacer la mayoría. No es porque no quiero, no es por, como dicen, sinvergüenzura o comodidad, no, hay realidades que nos impiden hacer X mitzvah o X alajá. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que no andar de jueces, por decirlo así, o de dayanín, cortando y cortando cabezas por todos lados porque no están haciendo como es, con amor. Les voy a dar un ejemplo. Hace poco una persona nueva visitó, creo que es judía, una persona nueva. Estábamos estudiando y así, estamos comiendo y llegaron al desayuno y la cosa y agarró y Baruja está, Shakón y Baruja, amén. De repente se fue de largo y agarró otra cosa y me sonó de amén. Casualmente, o sea, estaba yo con el libro de Rambam, justo en el párrafo donde dice, es despreciable delante de Hashem la persona que responde amén a su propia bendición. Y yo estoy en esa página y yo así yo, estaba estudiando ahí Rambam y me pasó eso y yo como que, what, ¿cómo así, man? Y empecé a reflexionar en mi corazón. Ok, ¿cómo lo corrijo?
Se me vinieron partes donde le podía decir, bro, hermano, fulano, aquí, no se responde amén a su propia bendición. Y tuve la intención de agarrar el libro y decirle, lee aquí. Muchas opciones vinieron a mi cabeza. Pero al mismo tiempo viene Rambam, como siempre se los he explicado a ustedes, y me dice, ¿qué tengo que pensar yo? ¿Cómo tengo que tener mi mashkafá al momento de corregir al otro? No que falló las alajá, porque el ego de que como yo soy una ley y él no, me lleva a actuar, a corregirlo. ¿Qué me tiene que importar? Es su corazón, su alma. Esta persona, al hacer, violar una mitzvah o violar una halajá, se está apartando, se está alejando, se está desconectando de Hashem. ¿Sí? Me importa su alma, me importa su ser, entonces yo dije, tengo que hacerlo de una forma más inteligente. Me fui al texto anterior sobre Hinuch Hashem, que es la educación de los hijos, donde si se pronunciaba o no se pronunciaba el nombre de Hashem, cuando se le enseña a ver a los hijos, y le empecé a hacer preguntas al rabino, en plena mesa, con todos aquí, no sé si ustedes se acuerdan de esa sección, de esa parte. Y rabino, ¿y por qué si la halajá dice aquí, entonces yo no puedo decir amén, o amén, o cortarlo cuando el niño está bendiciendo? Si yo no lo digo, el niño también va a caer en una confusión, pues si lo estoy enseñando y él es que se responde amén a una bendición, y cuando bendice no se le dice amén, entonces como que, ay, ¿por qué no responde? Pero cuando dicen amén, o dice una bendición y él no responde, ahí lo corrijo, tienes que decir amén. Pero si tú no dices amén, sí, en fin, poco de contradicciones. Yo, bueno, ¿cuál es la mejor forma de educar? Rambam me está diciendo que no puedo decir amén, o explayarme, o cambiar, todo eso. Entonces, el rabino empieza a explicar, busca otra fuente, donde se puede, por educación, decirle entonces al niño, en este caso, interrumpir el amén. ¿Sí? Porque cuando Rambam lo está diciendo, es a propósito, o sea, es porque la bendición es válida, la persona está obligada. Y como está obligada, yo respondo de esa forma, me estoy metiendo en problemas. Pero el niño no está obligado, primero. Segundo, lo estoy educando. Tercero, estoy utilizando metodologías con él. Entonces, ahí no aplica mi forma de responder porque tampoco lo estoy haciendo con la intención de que se cumpla algo. Solo es educación. Oh, chévere y tal, esto sí. Ok. Importante también enseñarle al niño la situación y ver cómo Rambam llegó a la conclusión de que responder amén a uno mismo es despreciable delante de Hashem. Y la persona, ¿cómo así? ¿Eh? Sí, mira, Rambam dice algo así, como por lo menos cuando uno dice una bendición y se responde a sí mismo, dice despreciable delante de Hashem. Entonces, claro, la importancia del amén, ¿no? Y que no sea huérfano y toda esta cosa. ¿Sí? Y todo un shiur y un preguntas y respuestas con el rabino, donde nos metimos en el tema y la persona se corrigió sola. No fue avergonzada, nadie se dio cuenta. Y así lo va a retener mucho mejor que si lo hubiera ido. Y lo va a retener. Poner el tema sobre eso para poder. Y ojo, no directo, empecé desde antes. Empecé desde otros temas para llevarla y caer ahí. Al fin, todo esto que quiero llegar. Que nosotros tenemos que ser verdaderamente meticulosos a la hora de corregir, a la hora de rectificar, a la hora de crecer, como pueblo que somos, como comunidad que somos. Establecer nuestras bases como comunidad para fortalecernos, pero con respeto, con responsabilidad, con interés del bienestar del otro. Y ojo, no corrijo porque yo sí sé las halajá o yo sé cómo es. No, la otra persona es la que está en problema. ¿Y quién que ve a su hermano, a su familiar en un problema, no le ayuda? No busca la forma de meter la mano, como dicen, para ayudarle. Y no estamos hablando de complejos y cicatrices, no estamos hablando de los que odian al papá y bueno, hazme shalom. Y que obviamente eso no va a hacer nada. Estamos hablando de los principios de Torah y de que todo está dentro del marco de lo permitido y lo que debería caminar y correr bien. Entonces podamos nosotros llegar a esta mentalidad, llegar a esta shkafá, para poder verdaderamente crecer como pueblo. Si no, hazme shalom, o vemos un grupo que una y otra vez se digregan, una y otra vez se separan. Y cuando por fin están 10 de repente, porque lo más difícil siempre es cuando se va un minion. Siempre viene Samehmed, siempre viene Yetzirah, entiéndase lo que está dentro de ti, lo que está dentro de mí, lo que está dentro de cada uno de nosotros. Tipo Korah, viene silencioso y a través de palabritas, cositas se van sembrando y llega el momento en el que tenga, y viene la separación. Porque no se ha entendido
que somos uno solo, es un mismo cuerpo. ¿Por qué quiero que saquen el pulmón del cuerpo? Pues no respira el cuerpo. Entonces, cuidarnos unos con otros. Entender que no podemos vivir uno sin el otro. No existe Cajal si no hay unidad. No existe Cajal, no existe Sibur si no estamos todos ahí. ¿Sí? A mí pudieron haber dicho, bueno, no importa si hay la mayoría de 10. Igual, sigan haciendo Cádiz, sigan sacándose apertura. No, mínimo 10, hay un mínimo ahí. Porque siempre tenemos que buscar mantener por lo menos ese mínimo. ¿Y qué es ese mínimo en representación? En unidad. Que seamos unidos y que seamos un solo pueblo. Entonces, bueno, espero que sea bastante musar para cada uno de nosotros, que podamos aprender. Sí, no voy a decir mucho más. Que podamos verdaderamente apoyarnos, crecer juntos, interesarnos unos con otros, para que podamos fortalecer nuestra comunidad. Queremos nuestra comunidad grande, queremos nuestra comunidad fuerte, queremos nuestra comunidad observante y religiosa. Deje de estar mirando los jeans al otro, y el pantalón al otro, y el peinado del otro, y la equipada rosadita del otro. Y mejor enfoquémonos en nosotros, en aplicar lo que sí estudiamos, y a fortalecernos para que todos tengamos y alcancemos el mismo nivel. Sí, no lo vamos a alcanzar porque todos, pero si yo lo estoy procurando, posiblemente vamos a tener un nivel mayor que el que ya tenemos. Entonces, bueno, hasta aquí vamos a esta parte. ¿Algo más que quieran decir de repente los que están conectados? ¿A ustedes? Estamos por terminar esa sección. Sí, es decir, pero sí, porque todos, no todos tenemos la capacidad de corregir, ¿cierto? Entonces eso es más para los rabinos y para los tamijamas, porque pues, ¿cómo manejar eso cuando uno, por ejemplo, es ignorante en ciertos temas? Lo sabe, pero quiere corregir, no sabe cómo hacerlo. Por eso. Y no muchas veces el rabino está pendiente de la gente, ¿no? O sea, me refiero en el sentido de que tiene muchas obligaciones también el rabino, ¿no? Sí, No claro. es que sea por falta de eso, pues... Por eso el término, como a ti mismo. Cuando estamos en esa situación, ¿cómo me gustaría que me corrigieran a mí? ¿Cómo me gustaría que me hablaran a mí? Pero cuando hablas de corrección, ¿te refieres a qué tipo de corrección? No, por ejemplo, no, el ejemplo de decir que de lo que hablamos, de lo que habló Mijael, de ciertas cosas así simples, Pero que ¿no? alaj, Sí, de alajá o De de comportamiento. comportamiento. Sí, hay un ejemplo, digamos, no se puede, si una persona hace la verajá pasito, no puede uno contestar amén. No la debe decir más duro de lo que lo dijo la persona. Y uno a veces no sabe cómo decirle a esa persona algo, entonces tiene que como el momentico que queden como solos o algo así. A mí me gustaría que me dijeran así. Hey, fulano, ¿sabes que es una gran mitzvah? Que a través de tus méritos, al decir una verajá, imagínate, 10 respondan amén. 10 hicieron mis votos gracias a ti. Por eso las bendiciones deben ser pronunciadas en voz alta, ¿sí? Para que haya más verajás, para que traigamos más la Shekinah de Hashem. No, hey, mira que la bendición tiene que ser en voz alta, porque, ¿sí? O sea, busquemos siempre qué va a enriquecer y ojo, cómo lleva una conciencia a un nivel de conciencia mayor al otro. Porque eso es lo que ayuda a que la otra persona... Sí, que sienta mal. Claro, pero cuando elevas la conciencia del otro, lo que hace es que el otro incluso sea más observante y más temeroso y ahora haga el mitzvah con más amor y conocimiento. Y no como un regaño, porque, este sí es. Entonces rechaza la corrección. Ahora, no del proverbio, ¿no? Porque el que rechaza la observación, o el que rechaza la disciplina, sí, claro, pero ahí dice que lo regañaron feo y lo humillaron. Hablando del que lo corrigió debidamente. Entonces no es si él rechazó la observación, es tú lo corregiste bien. ¿Cómo? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo le entregaste el mensaje? Entonces, es más fácil siempre, como dicen, desligar la culpa y señalar. Entonces, pero eso no ocurre si entendemos que al fin y al cabo todos somos uno. Todos somos una unidad, la unidad de Israel. Y bueno, hasta aquí esta parte y comenzamos con otro tema. Baruch Leolam, amén, amén. Salud.